vamos a ir tratando de recuperar algunos conceptos de la clase pasada, como recién consultaba Juan Ignacio, y algunos de la clase anterior, cuando empezamos a ver estas señales discretas y su representación como exponenciales complejas discretas, ¿sí? Entonces, una de las primeras cosas, de las primeras alternativas que tuvimos como para representar una señal discreta era a partir de el espacio ortogonal formado por los impulsos discretos, ¿sí? Eso fue la primera alternativa que tuvimos para representar las señales discretas, y al igual que hicimos en la parte continua, esa representación en pulsos discretos, ¿sí?, como una combinación lineal, ¿sí?, de pulsos discretos y desplazados, nos permitía después, ¿sí?, deducir cómo la operación de convolución en el dominio discreto nos permitía encontrar la salida a un sistema LTI conociendo la respuesta al impulso, ¿sí? Como nosotros conocíamos la respuesta al impulso y el sistema era lineal invariante en el tiempo, cualquier combinación lineal de impulsos tomado como entrada iba a generar una salida exactamente igual a esa misma combinación lineal, ¿sí?, solo que en lugar de tener los pulsos que teníamos a la entrada, íbamos a tener las respuestas al impulso a la salida. Entonces, si nuestra señal la podíamos escribir como una combinación lineal de pulsos, ¿sí?, tranquilamente nuestra salida iba a estar dada a partir de esa misma combinación lineal y de las respuestas al impulso, ¿sí? Entonces, habíamos definido la convolución discreta, ¿sí?, y después de eso habíamos empezado a trabajar en un espacio distinto, que era el de las exponenciales complejas discretas, ¿sí? Y habíamos resaltado algunas particularidades de esas señales, como por ejemplo que el hecho de que fueran discretas iban a tener una cantidad limitada de armónicos, ¿sí?, limitada por un número n mayúscula, ¿sí?, igual al periodo de esa señal, al periodo fundamental de esa señal. ¿Por qué solamente n? Bueno, habíamos hecho un par de ejemplos, incluso graficando funciones periódicas, en donde veíamos que además de la frecuencia fundamental, podíamos tener el armónico cero, que era un componente de continua, y a partir de ahí, para valores, en este caso, como está expresado acá, en función de un escalar k, Jesucristo. En función de este escalar k que aparecía acá, que podía tomar valores en el rango de n, ¿sí? Claramente, en el rango de n tiene una definición bastante amplia, porque puede ir de 0 a n-1, de 1 a n, de 2 a n más 1, y en el que ustedes quieran. Lo estándar es tomarlo de 0 a n-1, si quieren también de 1 hasta n, ¿sí? Cuando tomamos k igual a 1 teníamos la frecuencia fundamental, k igual a 2 era el doble de frecuencia, y así vamos aumentando la frecuencia hasta que llegábamos
a una frecuencia máxima. Y esa frecuencia máxima estaba en n grande sobre 2. ¿Sí? Y esa frecuencia máxima era igual al límite del soporte. ¿Qué queríamos decir con el límite del soporte? En donde dos números consecutivos tenían signos distintos. Es decir, la función oscila tan rápido como lo deja el dominio. ¿Sí? Entonces, para los números pares iba a valer positivo y para los impares negativos o viceversa. ¿Sí? Pero oscila a esa máxima frecuencia que es 1 positivo, 1 negativo, 1 positivo, 1 negativo. Y eso se da en el valor de n grande sobre 2. ¿Sí? A partir de ese valor de n grande sobre 2, si uno lo comienza a incrementar, ¿sí? La frecuencia de oscilación de la función empieza a bajar de nuevo, ¿sí? Y lo que notamos es que de manera espejada la frecuencia va disminuyendo hasta llegar hasta n-1, ¿sí? Que es exactamente igual al armónico 1, solo que a contrafase. ¿Sí? Entonces, teníamos así la colección de los n armónicos de una señal de período n grande. Y cualquier señal periódica se podía expresar como combinación lineal de exponenciales complejas, ¿sí? Donde tomábamos para esa colección de exponenciales complejas los k armónicos que se correspondían con el período de la señal. ¿Y cómo encontramos los escalares de esa combinación lineal? Como siempre, haciendo la proyección de la señal sobre la base, ¿sí? Es decir, sobre cada una de las funciones de la base, a través de un producto punto en el dominio discreto. ¿Sí? Fíjense ahí, hacemos la sumatoria en el período, porque las dos son periódicas con periodo n, tanto la señal como la exponencial compleja que estamos considerando. Entonces, hacemos ese producto punto en el período y lo normalizamos con la longitud de la señal, ¿sí? Para tener que justamente esos coeficientes están normalizados y no cambian la magnitud de los xn con el cambio del período. Habíamos hecho varios ejemplos y uno de los ejemplos era el que estábamos hablando recién al comienzo de la clase, el ejemplo 3.10. Para describir un seno como combinación lineal de exponenciales complejas teníamos la fórmula de Euler que directamente nos permite expresarlo como una combinación lineal de el armónico 1 y el armónico menos 1, ¿sí? Donde el escalar que modula esos armónicos es 1 sobre 2j, ¿sí? 2j ese que sale de escribir la fórmula de hoy. Luego podíamos aplicar la fórmula de proyectar nuestra señal sobre el espacio de las exponenciales complejas en donde los armónicos vivían en el espacio limitado por el periodo de la señal. Descomponíamos de nuevo el seno en su forma de Euler, hacíamos distributiva y obteníamos esas dos sumatorias de la j omega 0 por 1 menos k por n y a la menos j omega 0 de 1 más k por n. Y esa sumatoria se podía dividir en dos partes. El A sub 0 claramente era nulo, ¿sí? Poniendo k igual a 0. Bueno, en este caso, ahora que le cambiamos el signo, las dos sumatorias no dan lo mismo. Así que tenemos que verlas por separado. Y eso va a ocurrir lo mismo para k igual a 0 que para cualquier otro valor de k distinto de 1 o de menos 1. Lo que ocurre es que estamos haciendo la sumatoria sobre un periodo de una señal que es periódica con periodo n, ¿sí? Pero a su vez no solamente es periódica con periodo n, porque podría ser una señal rectangular y esa suma no va a dar nula. Pero sabemos que es una función oscilatoria y que es simétrica respecto del eje, ¿sí? Como el seno, como el coseno. De hecho, es un seno y un coseno. Y estamos sumando ese seno y ese coseno en todo un periodo. Entonces, la cantidad de valores positivos que tiene es idéntica a la cantidad de valores negativos. Entonces, esa sumatoria, ¿sí? Anula esa parte positiva con esa parte negativa y da siempre 0. ¿Cuándo no da 0? Cuando el exponente es nulo, o sea que tengo e a la j por 0
Y eso se da cuando K vale 1 en la primera sumatoria o cuando K vale menos 1 en la segunda sumatoria. Cuando ese sucede, la 0 es 1, entonces tenemos la sumatoria de n unos, ¿sí? 1 más 1 más 1 más 1, n veces. Entonces eso da n, dividido el n que tengo en el denominador, voy a obtener los coeficientes 1 sobre 2j o menos 1 sobre 2j, que eran los que obtuve de manera directa. ¿Sí? Y después, para señales no periódicas, ¿sí? Habíamos dicho que si repetimos lo que decíamos hoy al comienzo de la clase, si yo tengo una señal no periódica, ¿sí? Discreta, ese supuesto periodo, ¿sí? Es infinito. Al tener un supuesto periodo infinito, tiene una infinita cantidad de armónicos, ¿sí? Ese numerito K, ¿sí? Ese numerito K por omega 0 hace que el omega 0, que es la frecuencia, ¿sí? Como el periodo infinito está dado por la cantidad de armónicos, ¿sí? Va a tener una excursión infinita. Entonces, ese producto en el límite donde el n gráfico, el omega 0 tiene 0, y podemos considerar, ¿sí? Para proyectar nuestras señales discretas, no periódicas, ¿sí? En un espacio de exponenciales complejas, ¿sí? Requiere de un espacio muy particular donde la frecuencia, ¿sí? Ahora es una variable. ¿Por qué es continua? Lo repito. Porque al considerar en el mundo discreto, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, sí. Se le está cortando mucho. Sí. No sé si tengo alternativas. ¿Cómo me escuchan ahí? ¿No se escucha? Bastante mal. ¿Bastante mal? ¿Puedo hablar un poco más? Sí. Sí, 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 sí. ¿Se sigue cortando? Y ahí no. Al menos a mí Hasta no. ahora todo bien. Bien. Intentemos con esto. Sí, ahí se escucha bien. Perfecto.
Bien, entonces vamos a repetir esto una vez más. Cuando uno tenía una señal discreta, periódica, tenía un período fundamental n mayúscula. Ese n mayúscula es un número entero, un número natural, es un entero positivo, ¿sí? Finito, porque la señal es periódica con periodo fundamental n mayúscula. Cuando uno considera ese tipo de señales, la puede expresar en función de una cantidad finita de exponenciales complejas, donde esas exponenciales complejas tienen la frecuencia fundamental de la señal, ¿sí? Dada por ese periodo n, y todos los armónicos que corresponden a esa frecuencia fundamental. El tema es que todos esos armónicos forman un conjunto finito de n elementos, de n mayúscula elementos. Ese n, esa cantidad de armónicos, coincide con el período fundamental de la señal. Cuando uno tiene una señal que ya no es periódica, o que empieza a alargarse ese periodo, ese n mayúscula, se empieza a hacer cada vez más grande, ¿qué es lo que pasa? Empiezo a necesitar una cantidad cada vez mayor de armónicos si yo lo quiero proyectar en el espacio de las exponenciales complejas discretas. ¿Sí? Porque, si ustedes recuerdan, esa proyección se hacía en función de una exponencial compleja que era e a la jk omega 0n. Ese k era el índice del número armónico. Ese k excursionaba entre 1 y n. ¿Sí? Ese k excursionaba entre 1 y n, o entre 0 y n menos 1. Y el omega 0, que era 2pi sobre el n grande. ¿Sí? Es esa frecuencia característica asociada al periodo fundamental. Entonces, si el periodo fundamental crece hasta hacerse infinito, ¿sí? Ese omega 0, que vale 2pi sobre n, va a tender a 0. O sea que omega 0 va a tender a ser un diferencial de omega. El tema es que el producto k omega 0, ¿sí? Cuando ese n tiende a infinito, la cantidad de armónicos dada por ese número k también va a tender a infinito. Entonces ese producto tan particular, k omega 0, ¿sí? Donde k tiende a tomar infinita cantidad de valores y omega tiende a 0, ese producto k omega 0 tiende a una variable continua, omega, cuando el n grande tiende a infinito. Entonces, ese espacio que necesitamos para proyectar nuestra señal discreta no periódica en el espacio de las exponenciales complejas discretas, ¿sí? Ese espacio ya no es más un espacio donde tenemos una cantidad finita de armónicos. Tenemos una cantidad infinita de armónicos. Y esa cantidad infinita de armónicos está asociada a esa variable omega que creamos para definir este espacio. Entonces el espacio queda definido como un conjunto de funciones e a la j omega n, en donde el n, ¿sí? Sigue siendo nuestra variable temporal, es una variable discreta. Pero el omega es una variable continua. Entonces, ¿qué pasa? En el dominio del tiempo, e a la j omega n, ¿sí? Es una señal discreta, porque es una señal que es función de n. Pero puede tomar cualquier valor omega, cualquier valor real puede tomar ese omega, y nos va a dar una cantidad infinita de señales. Algunas periódicas y algunas no. Porque sabemos que ese omega, para que la señal discreta sea periódica, tiene que tener cierta particularidad. Y a su vez, cuando pensamos esa señal e a la j omega n
en el dominio del omega, E a la J omega n en el dominio de omega, ¿sí?, tiene como equivalente a la frecuencia de esas funciones en el dominio de omega a ese número entero n. Entonces, como las frecuencias fundamentales de esas señales que viven en el dominio de omega son todos números enteros, todas esas funciones, la J omega n, ¿sí?, van a tener periodo fundamental 2pi, ¿sí?, porque estoy usando un número entero para definir esas frecuencias de esas exponenciales complejas en el dominio de omega. De igual manera, como esa E a la J omega n se comporta de manera continua en el dominio de omega y de manera discreta en el dominio de n, los productos internos van a quedar definidos de dos maneras distintas. Cuando yo esté operando en el dominio de la variable discreta n, el producto interno va a quedar dado a partir de una sumatoria. ¿Sí? Y cuando esté operando en el dominio de la frecuencia, el producto interno va a estar dado a partir de una integral. Pero como esa función, E a la J omega n, es periódica en omega con periodo 2pi, el producto interno va a quedar definido como cualquier integral, ¿sí?, calculada en cualquier rango de longitud 2pi. ¿Sí? Puede ser entre menos pi, pi, entre 0 y 2pi, o entre lo que a ustedes se les ocurra. ¿Está? Juan Ignacio, ¿quedó un poco más claro ahora o sigue habiendo alguna pregunta que no? Creo que se entendió. Bien. Seguimos entonces con esto de la transformada de Fourier, ¿sí?, en el tiempo discreto. Y lo único que nos está quedando como para terminar de definir... Sí. Usted por las dudas no está haciendo nada en el Power, ¿o sí? No. Ah, ok, porque está quieta hace un rato y capaz que está escribiendo algo. No, estoy moviendo las manos como si ustedes me vieran. Ok, genial. No, estoy moviendo las manos en el aire. No estoy marcando nada en la presentación. Ahí traté de cambiar la diapositiva, no sé si me va a llegar el apunte. Entonces ahora que tenemos esta herramienta de la transformada de Fourier en tiempo discreto, al igual que hicimos en su versión continua, lo único que nos estaría quedando es decir, bueno, a veces voy a trabajar con señales que son periódicas combinadas con señales que no son periódicas. Entonces necesito poder usar la transformada de Fourier en tiempo discreto para señales periódicas, ¿sí? Ya sé que las señales periódicas, cuando solamente intervengan señales periódicas, con las series discretas estoy sobrado. Es una herramienta muy potente, muy barata, y tranquilamente puedo escribir una señal periódica como su serie discreta de Fourier usando una cantidad finita de armónicos. Cuando tenga que usar señales no periódicas, tengo que usar sí o sí la transformada. Y cuando tenga que usar las dos, no puedo usar las series para uno y las transformadas para otro. Así que tendría que fijarme cómo puedo usar la transformada para las señales periódicas. ¿Sí? Acá había un ejemplo que estaba convencido que lo habíamos visto en la clase pasada, pero no lo vimos. Así que le voy a dedicar un momentito antes de pasar a las señales periódicas. No vimos este ejemplo en la clase pasada, ¿no? Estoy loco. No vimos ningún ejemplo de transformada de Fourier en tiempo discreto. No. Bien, entonces vamos a dedicarle el tiempo suficiente a este ejemplo. El primer ejemplo de la transformada de Fourier en tiempo discreto es una función que a esta altura ya les va a sonar conocida como primer ejemplo, y es a la n por u de n, ¿sí? Cuando tuvimos la transformada continua, ¿sí? Nuestro ejemplo 1 siempre fue
E a la alfa t por u de t, ¿sí? En este caso, que tenemos señales discretas, nuestro ejemplo 1 ya no es E a la alfa, sino alfa a la n por u de n. Entonces, vamos a aplicar la transformada de esta función. Lo primero que hacemos es escribir la definición, ¿sí? Escribimos la definición, tenemos nuestra función, ¿sí? Tenemos nuestra función, ¿sí? En donde estamos haciendo el producto interno contra esta función diabólica que tanto nos cuesta entender, que sea la menos j omega n. ¿Sí? A mí también me cuesta entenderla, no crean que los estoy solo subestimando a ustedes. A mí también me cuesta mucho, todavía. Entonces, la primer triquiñuela que hacemos es algo que también ya conocemos, y es tomar este UDN, este escalón derecho, y arrancar nuestra sumatoria directamente en 0. Y si agrupamos esto, este J omega es un exponente, acá no sé si hay un typo o es una limitación del látex que no me dejó poner 2 exponentes, entonces voy a tener A por E a la J omega, todo eso elevado a la N. ¿Sí? Entonces ahí de nuevo tengo una serie geométrica en donde voy a sumar todos esos términos de 0 hasta infinito. Si voy a sumar infinitos términos, la única manera de que esa serie converja es que la raíz, es decir, A por E a la menos J omega, sea menor a 1. ¿Sí? Porque si voy a sumar infinitos valores mayores que 1, o iguales a 1 incluso, esa serie va a diverger. ¿Sí? Si sumo infinitos 1, eso va a dar infinito y esa serie diverge. Entonces, para que converja algo, la raíz A por E a la menos J omega tiene que ser menor a 1. E a la menos J omega, ¿sí? Tiene módulo 1. Entonces, necesito que el módulo de A sea estrictamente menor a 1. ¿Sí? Y de hecho, esa es la condición que... Sí. Perdón, ¿por qué tiene módulo 1? E a la J omega. Sí. Porque es justamente el círculo unitario. E a la J omega es eso, es el círculo unitario. Entonces, justamente por enunciado, ¿sí? Nos pide que el módulo de A sea menor a 1. Entonces, si el módulo de A es menor a 1, el producto A por E a la menos J omega, el módulo de ese producto, va a ser menor a 1. Entonces, la serie va a converger. ¿Sí? Después vamos a ver qué pasa o qué condiciones hay que poner cuando ese módulo no es menor que 1. Algo parecido cuando pasamos de la transformada de Fourier a la transformada de Laplace. ¿Sí? Vamos a ver que el camino a desandar en este mundo discreto es bastante parecido. Entonces, esa serie infinita tiene como solución 1 sobre 1 menos la raíz. Entonces ahí tenemos calculada nuestra primer transformada de Fourier en tiempo discreto. ¿Sí? X de J omega es 1 menos A por E a la J omega. Entonces ahora, como hicimos también con las otras transformadas, 1 sobre 1 menos A por E a la J omega es una función que vive en el dominio de omega, que no solamente es continuo, que es lo que ya quedó claro de la filmina anterior, sino que sigue siendo complejo. Ese mundo de J omega, donde ahora vive la X grande de J omega, ¿sí? Es un mundo complejo. Entonces, sería bueno, ¿sí? Calcular cuál es el módulo de esa función, cuál es la fase de esa función, ¿sí? Y ver qué nos da justamente esa transformada. Para calcular el módulo, ¿sí? Tengo este scriptcito de SIMPI, ¿sí? Donde defino el A y el omega como dos símbolos. El A es positivo y real,
el omega es solamente real, ¿sí? Puede ser positivo o negativo. Entonces, defino mi f, lo que calculé recién como la transformada, 1 sobre 1 menos a por e a la j omega, y después, ¿sí?, hago la simplificación de la parte real de f al cuadrado más la parte imaginaria de f al cuadrado, ¿sí? Esto se puede hacer a mano, pero de paso les muestro un poquito cómo uno holgazanea usando SimPy. Entonces, ese resultado, ¿sí?, nos va a dar 1 sobre a cuadrado menos 2 por a por coseno de omega más 1. ¿Sí? Ese es el módulo de la función. ¿Sí? A cuadrado menos 2a coseno de omega más 1. Fíjense que de nuevo estamos transformando una señal, ¿sí?, que es derecha, ¿sí? Es derecha, entonces no es ni par ni impar, o de última tiene una componente par y una componente par, si uno lo expresa de esa forma, ¿sí? Entonces obtenemos una señal que tiene parte real, tiene parte compleja, ¿sí? Entonces ese módulo implica tener en cuenta las dos cosas, ¿sí? Por eso el módulo no es igual a la función. Y ahí podemos graficar esa función, 1 sobre a cuadrado menos 2a coseno de omega, ¿sí?, más 1. Me olvidé un dato importante, es la raíz cuadrada de eso. ¿Sí? Acá sí me acordé y puse la raíz cuadrada para graficarlo. Y después, si graficamos eso, obtenemos nuestra señal. Y fíjense que, gracias a Dios, ¿sí?, sin hacer nada extraño, ¿sí?, simplemente hicimos la transformada, calculamos el módulo y lo graficamos, ¿sí?, esta señal nos da periódica, ¿sí?, con periodo 2pi. ¿Sí? Fíjense si ahí puedo más o menos a ojo hacer una raya en menos pi y una raya en pi, ¿sí?, y más o menos eso abarcaría el periodo de la función. ¿Sí? Entonces, efectivamente, la transformada de a a la n por u de n, como todas las transformadas de Fourier en tiempo discreto, es periódica en omega con periodo 2pi. Y después podemos volver al paralelo este del que hablábamos hace un ratito con la transformada de Fourier en tiempo continuo, ¿sí?, entre a a la n por u de n y a a la t por u de t. ¿Sí? A la t por u de t nos da esa función que está ahí, ¿sí?, en el gráfico de abajo, donde nos daba una función que tendía a 0, ¿sí?, para omega menos infinito y para omega infinito. ¿Sí? En este caso la función es bastante parecida, ¿sí?, tiene pendiente 0 en el origen para los dos, ¿sí?, y va decayendo, ¿sí?, de manera hiperbólica, ¿sí?, tanto arriba como abajo. El tema es que ese decaimiento hiperbólico en la transformada en tiempo discreto se frena en menos pi y pi, ¿sí?, y en la función continua sigue, ¿sí?, bajando asintóticamente a 0 para omega tendiendo a menos infinito y a infinito. Y acá surge la cuestión de pensar que uno en el dominio continuo tenía una idea bastante clara, o al menos era muy intuitiva, y en función de esa intuición después se terminaba volviendo bastante clara, de dónde estaba la información de las frecuencias altas, ¿sí?, en una señal, y dónde estaba la información de las frecuencias bajas. ¿Sí? Si uno tenía una señal continua, ¿sí?, si uno tenía una señal continua, lo que obtenía era una señal que en el dominio de omega estaba concentrada alrededor del 0. ¿Sí? Y a medida que la frecuencia aumentaba, ¿sí?, uno en omega iba obteniendo
energía en omegas más altos. O sea, era como muy directa la cosa. Acá, en el mundo discreto, ¿sí? Uno no puede decir que las frecuencias altas, la información sobre las frecuencias altas, se encuentra con omega tendiendo a infinito o con omega creciendo infinitamente. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la señal es periódica. Entonces, omega tendiendo a infinito va a tener una foto de la señal igual a la que tengo acá. Y esta es toda la información que yo tengo. Toda la información que yo tengo en el dominio de omega está concentrada en un rango de 2pi. Entonces, acá en el dominio discreto vamos a ver que las frecuencias bajas están asociadas, ¿sí?, a las zonas en el dominio de omega cercanas al 0 o a cualquier múltiplo par de pi. ¿Sí? Y las frecuencias máximas, ¿sí?, las frecuencias máximas de oscilación, que se acuerdan estaba dado, ¿sí?, no puede haber una frecuencia infinita, sino que estaba dado por la máxima oscilación que puede soportar el dominio, ¿sí? Esas máximas frecuencias discretas van a estar asociadas a las regiones alrededor de los múltiplos impares de pi, ¿sí? En este caso, pi y menos pi, ¿sí? Entonces, fíjense, esta señal a la n por u de n, ¿sí?, es una señal que, al igual que en el dominio discreto, al igual que en el dominio continuo, ¿sí?, va tendiendo su derivada a 0, porque la A es menor que 1. ¿Sí? Entonces, esa tendencia de la derivada a ser cada vez más plana, ¿sí?, hace que las frecuencias principales de esta función estén dadas en la zona de baja frecuencia. ¿Sí? Entonces, si uno divide, por ejemplo, en dos regiones la transformada de esta señal, la cantidad de energía que hay en la señal más cercana al 0, ¿sí?, es mayor que la cantidad de energía que hay en las zonas asociadas a menos pi y pi, que son las que nos hablan de las frecuencias más altas. ¿Sí? Entonces, pasando en limpio, para una señal discreta, su transformada nos va a dar información de la zona de baja frecuencia en las zonas de omega asociadas a múltiplos pares de pi, y de las altas frecuencias en las zonas asociadas a los múltiplos impares de pi. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, creo que venía ahora, un ejemplo. Profe, Sí, ¿por qué? O sea, no sé si terminé de entender muy bien todo eso. ¿Por qué sería que cuando la eh, K es, o sea, la frecuencia es mayor, hay menor energía? ¿Puede ser? sí, por el tipo de señal que estamos transformando. No es una generalidad eso. Ese Ah, tipo de señal, la a la n por u de n, ¿sí?, tiene la mayor energía concentrada en la zona de baja frecuencia. Porque fíjate que a partir de cierto punto la señal se comporta casi como una recta horizontal. ¿Sí? Entonces, la mayor parte del tiempo esa señal se comporta como una señal de continua o de muy baja frecuencia. Ahí está. Pero no es algo general, ¿sí? Es algo particular de esa señal. ¿Sí? ok. Entonces, algo que conviene aclarar ya de entrada es que, al igual que en su versión continua, la transformada de Fourier en tiempo discreto tiene que converger. Lo que tiene que converger ahora es una suma, ¿sí?,
porque lo que vamos a transformar es una señal discreta. Entonces, lo que necesitamos de esas señales x de n es que sean absolutamente sumables, ¿sí? Al igual que en el caso anterior, analizábamos que e a la menos j omega, ¿sí?, tiene módulo 1, por lo tanto necesitamos que x de n a la n, ¿sí?, tenga módulo menor que 1. Para ello, si la x de n es absolutamente sumable, no vamos a tener problema. Y en el caso de, bueno, en el caso de todas las señales, ¿sí?, pero de las señales periódicas, ¿sí?, las señales que tengan energía finita en un periodo van a tener transformada. Las señales continuas, las señales no periódicas, ¿sí?, con energía finita implica que para n tendiendo a menos infinito y para n tendiendo a infinito, ¿sí?, la función tiende a 0. ¿Sí? O directamente que sea 0 si estamos hablando de una señal de duración finita. ¿Sí? Si está bien restringida en el dominio, lo único que necesitamos es que la función no tenga ninguna discontinuidad de salto infinito, ¿sí?, para que tenga transformada. Entonces, para el caso de las señales periódicas, todavía nos debemos una expresión para la transformada de esas señales que nos permite unificar el tratamiento de señales periódicas y no periódicas, ¿sí?, a través de la misma operación transformada. Si recuperamos cómo habíamos tratado las señales periódicas en la transformada continua de Fourier, ustedes acordarán que las señales se expresaban a través de una colección de pulsos, de una colección de deltas, ¿sí?, asociados a cada uno de los coeficientes que habíamos calculado en la serie, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer es proponer una forma similar para las señales periódicas discretas. Vamos a proponer una forma similar y vamos a ver si verifica con la antitransformada, ¿sí? Y si eso se da, vamos a utilizarla porque no nos estaría generando mayores inconvenientes, ¿sí? Si utilizamos esa forma y la antitransformamos y podemos recuperar la señal original, estamos bien. Entonces, vamos a utilizar como ejemplo, ¿sí?, una señal discreta e a la j omega 0n. Esa señal, ¿sí?, proyectada sobre el espacio de las exponenciales complejas nos da un coeficiente único con valor de k igual a 1, porque es directamente la misma señal, ¿sí? E a la j omega 0n ya está escrita como una combinación lineal de exponenciales complejas, es la misma función. Entonces tenemos un solo numerito, es el A1, y si escribimos la fórmula para las señales continuas, ¿sí?, y hacemos el reemplazo, es decir que tenemos un solo valor de k igual a 1, ¿sí? Entonces esta sumatoria pasa a ser directamente un único valor donde a sub k es igual a 1, entonces directamente voy a tener 2pi por delta de omega menos omega 0, ¿sí?, porque el k vale 1. Entonces, esa expresión, ¿sí?, que utilicé para la transformada continua, ahora la quiero usar para la transformada discreta. Lo que me queda es aplicar la antitransformada y ver qué es lo que me da. Si yo trato de reconstruir la señal con mi antitransformada de Fourier en tiempo discreto, fíjense que acá tengo un 2pi, escribo la fórmula, 1 sobre 2pi, x de j omega por e a la j omega n diferencial de omega, reemplazo x de j omega por lo que acabo de calcular, delta de omega menos omega 0, este 2pi se va con este 2pi,
Y por la propiedad de muestreo de la delta, lo que voy a tener es E a la J omega n muestreada en omega 0. Entonces, claramente, ¿sí?, recupero mi señal original al utilizar la fórmula, ¿sí?, de el tren de pulsos que habíamos propuesto para la transformada continua. Hasta acá todo bien. Entonces, propusimos una fórmula, sí. El A sub K distinto da igual a 0 cuando K distinto a 1 por el tema de que es una función periódica. Entonces se cancelan todas las armónicas. Yo creí. Exacto. Exacto. Ok, gracias. De nuevo, sacá factor común ahí y te queda E a la J omega 0 n por 1 menos omega 0. Entonces, va a ser 0 para todos porque estás sumando la función periódica oscilatoria E a la J omega 0 en un periodo. Y solo va a ser distinta de 0 cuando K valga 1, para que te quede el 1 menos K igual a 0 y te quede 1 más 1 más 1 más 1 n veces. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Entonces, propusimos la misma fórmula que teníamos para las señales, para la transformada continua de señales periódicas, encontramos la expresión a través de esa fórmula que nos dio 2pi por delta de omega menos omega 0, y antitransformando esa expresión, que supuestamente se corresponde con la transformada de una señal periódica, reconstruimos la señal discreta sin ningún tipo de problemas. Genial. Somos unos fenómenos. Pero hay un problema. ¿Alguien se da cuenta cuál es el problema? Hay algo que este esquema no está cumpliendo con lo que venimos diciendo de cuál es la propiedad principal de las transformadas de Fourier en tiempo discreto cuando uno las lleva a vivir al dominio de omega. ¿Que tienen que ser funciones periódicas? Que tiene que ser una función periódica, y 2pi por delta de omega menos omega 0 es un triste pulso en omega 0. Esa función no es periódica con periodo 2pi. Entonces, tenemos que hacerla periódica con periodo 2pi, lo cual no nos va a generar ningún tipo de inconveniente, porque, de nuevo, nuestra antitransformada se calcula en una integral en un intervalo de 2pi. Entonces, ese nuevo pulso que vamos a generar 2pi unidades más allá y 2pi, 2pi, 2pi más allá o a la izquierda, ¿sí?, no va a entrar en la integral. Entonces la integral va a dar exactamente lo mismo. Pero tenemos que modificar la expresión para que ese pulsito se repita cada 2pi. Entonces modificamos levemente nuestra expresión, pero la tenemos que hacer periódica en frecuencia. Para hacerla periódica en frecuencia, echamos mano a un K que no tiene nada que ver con los K de nuestra serie discreta, ¿sí? Podría haber usado otra variable acá para que no sea tan problemático, ¿sí? Entonces, la transformada de una señal discreta, periódica, va a ser una sumatoria de pulsos, ¿sí?, una sumatoria de pulsos periódicos con periodo 2pi en el dominio de omega. Entonces, de manera general, vamos a seguir usando los A sub k que ya teníamos, ¿sí? Pero, fíjense que acá, gracias a Dios, le cambié el índice, ahora se llama L. El L es simplemente para hacerlo periódico, ¿sí? Y lo que vamos a hacer para encontrar la transformada de una señal periódica discreta, ¿sí?, para llevarlo a vivir al dominio de omega, vamos a hacer lo mismo que hacíamos en el dominio continuo, es decir, vamos a hacer 2pi por A sub k por delta de omega menos k omega 0. ¿Sí? Le agregamos este numerito para hacerla periódica en omega, ¿sí?, pero tranquilamente,
¿sí? Como todas nuestras señales van a ser periódicas en omega, podemos elegir con qué periodo trabajamos, ¿sí? Si vamos a trabajar de menos pi a pi o de 0 a 2pi, ¿sí? Y directamente elegimos un único valor para ese numerito L, ¿sí? Pero formalmente la señal se construye de esa forma. Sí. No, o sea, ¿podría repetir esto último de vuelta? Porque de la diapositiva anterior a esta pasaron un millón de cosas. No sé por qué ahora hay dos integrales ahí, me enteré el doble. No, no ¿Qué pasa? pasó nada. Lo que le en la que estábamos recién estábamos acá, ¿sí? Esta era la expresión para la transformada de e a la j omega 0n, ¿sí? Que era el 2pi delta de omega menos omega 0, agregándole este terminito del 2pi por k para que sea periódica cada 2pi. ¿Sí? Es decir, va a aparecer un pulso cada 2pi. ¿Sí? Va a Pero aparecer. esa es específica para E a la J omega 0 N. Esa es específica para el e a la j omega 0n. ¿Sí? Ok. Cuando volvemos a la forma general, ¿sí? Que era 2pi por a sub k por delta de omega menos k por omega 0, ¿sí? Esta era la forma general en continua, ¿sí? Y ahora, en el mundo discreto, le agregamos esta sumatoria de afuera y los índices quedaron al revés también. Esto confunde también. Le podemos poner el L acá y a este le ponemos K. Total, tienen la misma excursión, son equivalentes los dos. Entonces, esto que está dentro del recuadro es la expresión que teníamos para la transformada continua. Era la transformada continua de cualquier señal periódica. Calculábamos los coeficientes a sub k y después creábamos un tren de pulsos donde la cantidad de pulsos estaba dada por la cantidad de coeficientes distintos de 0. Entonces, para un seno o un coseno que teníamos dos coeficientes, teníamos dos deltas, ¿sí? Ahora, cuando esas señales son discretas, la transformada de Fourier en tiempo discreto va a tener la misma expresión, pero con el agregado de esta sumatoria externa y ese desplazamiento 2pi por L, ¿sí? En donde eso, por ejemplo, para un seno, esos dos pulsitos se van a repetir cada 2pi. El tema es que todas las funciones van a ser periódicas en 2pi. Entonces yo me quedo con una única ventana de longitud 2pi, puedo hacerme el pavote y olvidarme de que esto existe, ¿sí? Total, todas mis señales son periódicas en 2pi y mi antitransformada yo la integro en una longitud de 2pi. Entonces nunca voy a tener para un seno, para un coseno, la integral de más de 2 pulsos, ¿sí? Siempre voy a tener 2 pulsos. Entonces puedo hacer L, ¿sí? El más cómodo es L igual 0, pero también podría tener L igual 1, menos 1, ¿sí? Pero con un solo valor de L a mí me alcanza porque cualquier otra señal va a ser periódica en 2pi y voy a trabajar simplemente con ese rango. Entonces no voy a necesitar tener en cuenta de que eso realmente se repite. Pero formalmente, para cumplir con la condición de periodicidad en omega, necesito agregarle ese término 2pi por L. ¿Sí? ¿Quedó un poco más claro? Creo que sí. O sea, volvemos a lo que teníamos recién, pero ahora con la justificación de que se puede, digamos. Exacto. Formalmente estamos teniendo una función que es periódica en omega, ¿sí? Pero la idea que nos tiene que quedar es que la forma de escribir la transformada es exactamente igual a la que usábamos en continuo, ¿sí? Usamos los coeficientes a sub k de la expresión de la serie y un tren de pulsos desplazados omega menos k omega 0. ¿Sí? No hay nada complejo, ni siquiera no hay nada nuevo, digamos. Simplemente que le agregamos ese terminito para que sean periódicas. Vamos a ver este ratito que algunas propiedades de la transformada de Fourier en tiempo discreto. No creo que las lleguemos a ver a todas, pero no importa, seguimos la clase que viene.
La primera, como toda transformada, basada en un operador sumatoria en este caso, ¿sí? La transformada de Fourier en tiempo discreto está basado en un operador sumatoria, y la sumatoria es un operador intrínsecamente lineal, ¿sí? Entonces, la transformada de Fourier en tiempo discreto va a ser lineal, ¿sí? Cualquier escalar afectando a una función, o si esa función se puede descomponer en sumas y restas, ¿sí? Puedo ir transformando de a pedacitos. Después aparece lo que veníamos mencionando, lo que veníamos trabajando desde hace bastante, que es el tema de la periodicidad en omega, ¿sí? Cualquier transformada x de j omega es periódica en omega con periodo 2pi, ¿sí? Y eso tiene una demostración muy elegante, que debería aparecer, ahí está, apareció. Entonces, si ustedes escriben su x de j omega como la sumatoria de menos infinito infinito de x de n por e a la menos j omega n, es decir, la definición de transformada de Fourier en tiempo discreto, le pueden agregar a la derecha, sin ponerse colorados, un factor e a la j 2k pi por n. ¿Por qué le puedo agregar eso? ¿Cuánto vale e a la j 2k pi por n? 1. 1. Vale 1. Como n es un número entero, e a la j 2k pi por n vale 1. Entonces le puedo multiplicar por 1 y no pasa nada. Entonces después hago esta jugarreta de juntar los exponentes, ¿sí? Y lo que obtengo es una expresión de la transformada periódica, ¿sí? En 2pi, ¿sí? Para el valor de k que a ustedes se les antoje, ¿sí? Entonces estoy demostrando que la función transformada, ¿sí? Es periódica con periodo 2pi, ¿sí? X de j omega va a ser igual a cualquier x de j omega menos 2k pi con k desde menos infinito a infinito para cualquier valor entero, ¿sí? Después vienen unas que están lindas, que son las del desplazamiento en el tiempo y en frecuencia. Para el desplazamiento en frecuencia, vemos que como la antitransformada o la transformada inversa de Fourier en tiempo discreto está basado en el operador integral, nos aparece este factor e a la j omega 0n, ¿sí? Es similar a lo que vimos para la transformada continua. Y si bien no es similar, para el dominio discreto, ¿sí? El cambio de variable en la sumatoria es idéntico al que hacemos en el de la integral, y van a ver que aparece ese mismo factor e a la j omega n0, ¿sí? Como el factor que modula a la transformada, ¿sí? Tengo un desplazamiento en el tiempo, en el dominio de la frecuencia me aparece modulado por un exponencial, ¿sí? Tengo un desplazamiento en frecuencia, ¿sí? En el tiempo me va a aparecer modulado, ¿sí? Por una exponencial. Fíjense que de nuevo, si este desplazamiento que ustedes usan en frecuencia se bandea de 2pi, les va a aparecer un factor e a la j 2pi por n, ¿sí? Que va a ser igual a 1, entonces el desplazamiento, ¿sí? Va a terminar siendo el mismo que si fuera menor a 2pi, digamos, con la misma magnitud, restándole 2pi. Acá venía el ejemplo que hoy les amagué a mostrar, que era extremadamente interesante, ¿sí? Que tiene que ver con esto de el desplazamiento en tiempo y en frecuencia. En particular vamos a usar el desplazamiento. Ahí, como dice el ejemplo 5.7, habla de filtros LP. LP es la abreviación de low pass en inglés, de paso abajo, y HP de high pass, de paso alto, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un filtro pasabajos en frecuencia, ¿sí? En el dominio discreto, va a tener esta forma que está acá, en la gráfica
de arriba, ¿sí? Eso es un filtro pasabajo. ¿Por qué? Porque para frecuencias continuas, o sea, para frecuencias cero, ¿sí? La ganancia de nuestro filtro vale 1. Hasta una determinada omega de corte, ¿sí? Donde a partir de ahí y para frecuencias más elevadas hasta pi y hasta menos pi, ¿sí? La ganancia de nuestro filtro vale 0. ¿Sí? Por eso es un filtro pasabajo, porque solamente van a quedar vivas, van a quedar distintas de 0 todas las frecuencias que sean en valor absoluto menores a la omega de corte, a la omega C. El tema es que ese filtro pasabajo, ¿sí? Fíjense que este filtro pasabajo, la función de transferencia de este filtro pasabajo, como toda transformada en Fourier de tiempo discreto, es periódica con periodo 2pi. Esto que está acá en el 0, con menos omega C y más omega C a derecha e izquierda, se repite 2pi unidades después, ¿sí? Esto va a ser 2pi menos omega C, y esto va a ser 2pi más omega C. Y así, para cualquier múltiplo par de pi, esto se va a repetir. Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo quiero transformar este filtro pasabajo en este filtro pasalto? ¿Cómo funciona un filtro pasalto? Dejando pasar las frecuencias altas, es decir, las que están alrededor del múltiplo impar de pi, ¿sí? Alrededor de pi y alrededor de menos pi, ¿sí? Y el ancho del filtro sigue igual. Este filtro, el pasabajo, tenía un ancho de banda de 2 omega C. ¿Sí? Tenía omega C a la izquierda, omega C a la derecha, tiene 2 omega C de ancho. Entonces, estos dos puntitos que están acá y acá, ¿sí? Van a ser menos pi menos omega C, ¿sí? Y menos pi más omega C. O acá vamos a tener pi menos omega C y acá va a ser pi más omega C. ¿Sí? Pero sigue teniendo el mismo ancho. Entonces, lo único que tenemos que hacer para pasar de este filtro pasabajo a este filtro pasalto, ¿sí? es desplazar el centro del filtro desde 0 a pi. ¿Sí? Si nosotros desplazamos en frecuencia la función del pasabajo, en frecuencia la desplazamos pi unidades, ¿sí? Este filtro se va a transformar en este otro filtro. Entonces voy a pasar de un filtro pasabajo a un filtro pasalto. Entonces, desplazar una señal pi unidades en frecuencia, ¿sí? No tiene mayor inconveniente. Es simplemente multiplicar, ¿sí? por e a la j omega 0n. ¿Cuánto vale omega 0? Pi, pi. Entonces, multiplico mi filtro pasabajo por e a la j pi por n. Pero ¿cuánto vale e a la j pi por n? E a la j pi por n es menos 1 a la n. Entonces, fíjense que este desplazamiento en el dominio de la frecuencia, que parecía como inofensivo, ¿sí? En el dominio del tiempo nos está dando la misma función del pasabajo, ¿sí? pero multiplicado por menos 1 a la n, o sea, el colmo de la oscilación. Y tiene sentido, porque las frecuencias altas, ¿sí? van a tener mucho en común con esa señal menos 1 a la n. ¿Sí? Otra forma de verlo, ¿sí? ¿Esto del desplazamiento quedó claro? ¿Sí? No tiene mucha ciencia, es aplicar la fórmula de la propiedad del desplazamiento, ¿sí? Es decir, omega menos pi en el dominio de la frecuencia, entonces en el dominio del tiempo se transforma en ese factor e a la j pi por n. Pero lo interesante es que a la j pi por n es menos 1 a la n. ¿Sí? E a la j pi es menos 1. ¿Sí? Sí, E a la j pi elevado a la n es menos 1 a la n. Sí.
O sea, se entiende dónde sale. Lo que no me termina de encajar es, digamos, por qué eso termina teniendo sentido, digamos, en el temporal. O sea, entiendo por qué da -1 la n, pero no veo por qué el el -1 la n multiplicado por el pasabajo me da el pasalto. Entonces, Se me corta muchísimo, Juan Ignacio. ¿Ustedes también me escuchan mal? No, yo a Juan ¿No? lo escuché bien. Claro, a los dos lo escuchamos bien. Ah, soy solo yo entonces. Qué macana esto. Ahí me apareció el cartel de mala conexión. Qué desastre esto. ¿Me escuchan de nuevo? Sí. Sí. ¿Quieres, Juan Ignacio, repetir la pregunta, por favor? Así la escucho entera. no, la pregunta era el tema de que, o sea, comprendo de dónde sale el -1 la n por el desplazamiento de la función en la frecuencia, Ujú. pero no estoy convencido de que digamos, no estoy convencido de por qué en el espacio temporal la función pasa alto va a ser la función pasa abajo por -1 la n. No sé si entiendo lo que quieres decir. Está perfecta la cuestión. En realidad están haciendo un acto de fe acá. Tendríamos que definir una fórmula para nuestro pasabajo y construir las dos funciones de transferencia. ¿Sí? Eso es algo que podemos hacer tranquilamente. El tema es que un pasabajo ideal en el dominio temporal te queda una función sinc. Entonces, trabajar con esa función sinc en el dominio temporal es complicado, ¿sí? Pero la idea del ejemplo es ilustrar eso. Suponiendo que tenemos una función pasabajo que cumple con eso, uno puede construir un pasalto directamente multiplicando por -1 a la n, ¿sí? Esa función de transferencia del pasabajo. Pero para demostrar que ese -1 a la n por la función del pasabajo efectivamente se comporta como un pasalto, hay que tener algún tipo de función de pasabajo ya construida y probada, ¿sí? No estoy demostrando que eso efectivamente funcione, porque estoy dependiendo de cómo trabaje mi función del pasabajo. Pero lo que quería ilustrar es que la función del pasalto termina siendo caracterizada por el -1 a la n, ¿sí? Que es nuestra función de frecuencia máxima, ¿sí? Es la que admite nuestro soporte como mayor frecuencia de oscilación, ¿sí? Pero es muy buena tu observación, no estamos demostrando que
que ese filtro pasa alto de menos 1 a la n por el filtro pasa bajo se comporte como un filtro pasa alto. Estamos diciendo que eso se va a comportar así, pero para demostrarlo necesitamos construir la función del pasa bajo. Sí, efectivamente. Bien. Y otra forma que tenemos de ver esto también está buena, que es fijarnos que si nosotros escribimos nuestra función de pasa alto, como recién la teníamos, menos 1 a la n por el pasabajos, ¿sí? Podemos transformar ese producto, la transformada de menos 1 a la n por el h del pasabajo. Como es un producto de funciones, al transformarlo va a ser una convolución en frecuencia. Entonces vamos a tener la transformada de menos 1 a la n por la transformada de nuestro pasabajo, ¿sí? Que eso ya sabemos que lo estamos tomando de manera genérica, va a ser h de LP de j omega. Pero la transformada de menos 1 a la n, ¿sí? Es la transformada de e a la j pi por n. E a la j pi por n es una función periódica, por lo tanto, la transformada de esa función va a estar dada por su a sub k, el único que tiene. Entonces, esa función la vamos a escribir como delta de omega menos pi, ¿sí? Es un e a la j omega 0, ¿sí? Por n, solo que omega 0 vale pi. ¿Sí? Entonces, directamente lo que obtenemos es delta de omega menos pi. ¿Sí? La transformada de a la j pi por n es delta de omega menos pi. ¿Sí? La transformada de a la j omega 0 n es delta de omega menos omega 0. Con esta historia para hacerla periódica, con el 2 pi acá y todo eso. ¿Sí? Pero en definitiva es un delta de omega menos pi. ¿Y qué va a pasar cuando yo hago una convolución entre HLP de J omega y un delta de omega menos pi? ¿Qué nos da la convolución cuando hacemos una convolución contra una delta desplazada? La función desplazada. La función desplazada. ¿Sí? Entonces estamos obteniendo el mismo resultado, ¿sí? Estamos obteniendo el mismo resultado del desplazamiento, ¿sí? A través de hacer una vueltita bastante más larga, ¿sí? Pero estamos demostrando que arribamos exactamente a lo mismo usando la propiedad del desplazamiento en frecuencia, ¿sí? O la propiedad de la convolución. ¿Sí? Entonces, vamos a cerrar con esto ahora. Vamos a retomar la clase que viene con algunas propiedades más de la transformada discreta de Fourier y transformada Z. ¿Alguna pregunta antes de irnos? De mi parte, no, profe. Por el momento, al menos, ninguna. Eh,